días, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Miércoles 26 de febrero del año 2014 le damos la bienvenida a este primer café. Le tenemos toda la información y el análisis. Sea usted bienvenido, Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? A mitad de la semana. Pues ahí vamos, ahí la llevamos, Raimundo. Aquí en México siguen los ecos de la captura del Chapo. Ayer el procurador... sí, lo de Nigeria no aparece. No figura. Es lamentabilísimo por este ataque a un internado, una especie de secundaria en la que atacan a estos niños. Aquí el procurador dice que no van a entregar al Chapo, aunque yo no sé si ustedes notaron en esta entrevista en la que afirma el procurador que no habrá extradición, deja como abierta alguna rendija, por lo menos no por ahora. Yo lo noté en las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que no cerraron la posibilidad. Hay un asunto jurídico, y el tema jurídico es que Joaquín Guzmán Loera tiene procesos abiertos, y mientras no se terminen, no se cierren esos procesos, no puede haber una extradición. No se le puede extraditar si está un proceso abierto. Entonces, hasta que se termine, se procederá a ver si se extradita o no. Pero esto que yo decía con tanta seguridad hace 2 días, no, porque el criterio del gobierno mexicano no va a ser. No, es que así era en un principio, Raimundo. Hoy ya no sé. Lo cual nos indica que la presión desde Washington está siendo fuerte, no solo de estos estados que se pronunciaron por pedirlo, sino ayer el procurador Eric Holder ya con una petición formal, digamos, o ya a nivel del Ejecutivo de Estados Unidos, pidiendo la extradición o planteándola. El gobierno mexicano tiene que salir a la ofensiva. Y cuando me refiero a la ofensiva es que hay tanta crítica y tanto cuestionamiento de que si era o no era, de que si se va a escapar o no se va a escapar, que estamos viendo la declaración de ayer. El secretario de Gobernación dijo además, el Chapo no se va a escapar. Realmente no hay base para suponer que sí va a escapar. El único que se ha escapado en la historia de una prisión de máxima seguridad en México es el Chapo Guzmán en el 2001. Es la única vez que ha sucedido. Entonces tenemos 13 años, 12 años, más de 12 años, que no ha habido ninguna fuga. También es cierto que en Estados Unidos de las cárceles supremas no ha habido nunca una fuga, pero aquí tampoco una fuga que generó 70 y tantas, 74 detenciones. Ahora, es curioso el divorcio entre la percepción oficial, o bueno, lo que afirma la autoridad, como en este caso, se anunciaron una serie de medidas, lo van a aislar, prácticamente no tiene acceso a las áreas comunes del reclusorio, va a estar vigilado las 24 horas, sus visitas serán muy controladas, serán supervisadas. A lo que voy es a esto, Ana María, todas estas medidas para evitar una posible fuga, pero por ahí circuló una encuesta, si no mal no recuerdo, del Gabinete de Comunicación Estratégica, donde le preguntaban a la gente si creía que era posible que el Chapo se escapara otra vez. 68% dijo que sí. Porque es más importante la percepción que el dato que estoy dando, de que no ha habido ninguna fuga. Ahora, parte del problema de mantener la seguridad de este tipo de reos es que en México sí hay ciertos derechos básicos que tienen los reos que no lo tienen en Estados Unidos. O sea, aquí en México sí tienen derecho a visitas conyugales. En Estados Unidos jamás les da, o sea, un reo de alta... No sé si en las de máxima seguridad, no sé, tiene, eso no lo sabía. Claro, muy controlada y todo, pero de todos modos, o sea, el acceso que tienen los reos en México, aunque estén en prisiones de máxima seguridad, es mucho más que lo que tiene un reo en Estados Unidos. Ahora, también, sabiendo que este hombre ya se escapó, seguramente van a tener un nivel. Especiales, ¿no? Ahora, un comentario sobre extradición. En cuestiones de extradición, entre México y Estados Unidos son los países donde más extradiciones hay en el mundo. También hay que decirlo, no es que y esto ha ido surgiendo en los últimos 15 años. No es algo excepcional. No es lo que es excepcional es este individuo y el hecho de que tiene tantos procesos en Estados Unidos. Lo que también podía suceder perfectamente es que en México se le haga sus procesos penales, se le condene y en un momento dado lo presten para que se vaya y que lo enjuicien en Estados Unidos. Esa es una opción. O si los procesos penales en México no prosperan por alguna razón, pues en ese momento lo agarran y lo extraditan a Estados Unidos para que lo puedan enjuiciar allá. Entonces, pesará también opciones en el ánimo, aunque son casos diferentes, muy diferentes, el caso Caro Quintero, ¿no? Pesará en el ánimo de esta petición o de esta presión política que se empieza a ejercer, porque para el gobierno de Estados Unidos hay que recordar, este fue un tema de mucha molestia, de por qué lo soltaron. Nada más que hay que recordar que ya el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, descalificó, bueno, no descalificó, revirtió el fallo del juez. Así es.
Vamos, fue un caso particular, pero efectivamente, ahí está. Esto es lo que genera la duda, como se dice en francés, la burro no era arisca. Así es. Así Ahora, este es el tema que ocupa los principales impactos en los medios. Hoy, en el Distrito Federal, 30% de los impactos, en particular la identificación de Joaquín El Chapo Guzmán, que lo acabamos de ver hace unos momentos, que tiene que ver precisamente con esta validación de que la persona que detuvieron sí es. Por eso se tiene que ir a tanto detalle la Procuraduría General de la República para mostrar todas las pruebas que se hicieron para demostrar a los malquerientes, dudas, a los malquerientes de que quien está ahí identificado como Joaquín Guzmán Loera es a quien en la calle se le conoce como el Chapo Guzmán. Ese es el primer tema, con 30% de los impactos. Con 20% de los impactos, que es el segundo tema en el PAI informativo, es un criterio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un fallo, una declaración de que los concesionarios preponderantes van a tener que pagar por televisión abierta. Esto, el contexto inmediato es esta disputa que tiene Dish con Televisión Azteca, porque Dish toma la señal y la emite a todo el país y sin haber discriminado la señal como marca la ley, sino toma una señal, la emite al satélite y se distribuye. En el momento en que lo hace como una sola señal, se convierte en un agente preponderante. Entonces aquí es un poco esta declaración, tiene que ver con ese contexto, con ese sentido de lo que estamos viendo en toda esta discusión que viene previo o en vísperas de la ley secundaria de la ley de telecomunicaciones. El tercer tema, que tiene 18% de los impactos, es un reporte del INEGI de ayer. Aquí hablamos mucho del INEGI, es que el INEGI produce muchos documentos cada semana. Este tiene que ver con las ventas al mayoreo y al menudeo, y reporta que las ventas al menudeo cayeron 2.12% en el último periodo, que después de 2 meses de estar al alza. Entonces es la cuesta de enero. Estábamos viendo la cuesta de enero y se caen las ventas al menudeo, que es lo que nosotros hacemos comúnmente. Sin embargo, las ventas al mayoreo crecieron 2.35%. Entonces está buscando más a nivel como grupo para ventas en supermercados, para exportación, pero a nivel de la gente de calle hay una contracción en el consumo. Yo no sé, bueno, siempre lo hablamos, en los últimos meses lo hemos tocado en esta mesa, yo no sé si es cuesta de enero o políticas públicas. Bueno, políticas económicas. Desde el año pasado, ¿no? La cuesta se nos alargó un poco. Pero ya veremos cómo sale, cuáles van a ser los índices en febrero y marzo. El cuarto tema es un reporte del Banco Mundial sobre la desigualdad en el mundo. Y habla de la desigualdad en México, que ha crecido la desigualdad pese a los programas sociales. Y no es un reporte que señale un periodo de 1 o 2 años, sino está hablando de los últimos 21 años en este país, que pese a las políticas fiscales que se han instrumentado, las políticas fiscales sirven mucho para ir reduciendo la desigualdad. Pese a que ha habido algunas mejoras en la política fiscal, ha sido muy modesta, por lo tanto muy insuficiente. Ahora, lo que me parece grave de este estudio, Raimundo, es que dice que mientras la tendencia en América Latina, por lo menos de 2000 a 2010, fue de acortar la desigualdad, en varios países de América Latina que se someten a este estudio, en México creció en este periodo. En México y en Centroamérica creció. Así es. Crece en 41% el número de personas que viven con menos de $2.30 al día. Es que es casi niveles de pobreza. Es que es un debate también existencial. ¿En qué sentidos? Tus programas para combatir la pobreza no son exactamente los mismos para combatir la desigualdad. Entonces,
para el combate de la desigualdad casi que requiere que le quites a los más ricos para dárselos a la clase media. Es más una política fiscal, por ejemplo, ¿no? Es una política fiscal, es una política en donde rompes monopolios, es una política, o sea, es una política en la pobreza, tú te enfocas a los más pobres del país, ¿sí? Cuando tú estás buscando romper la desigualdad, tienes que también tener Buscar un la enfoque equidad en la clase media. Así es. Y entonces, y esa es la gran interrogante de que si en México, por ejemplo, las políticas que está implementando en este momento el presidente Peña Nieto, ¿qué es? ¿Son políticas para el combate a la desigualdad o son políticas netamente para el combate a la pobreza? El último tema del país informativo, con 15% de los impactos, ya lo acabamos de ver, es la convocatoria del PAN para la elección de su dirigencia el 18 de mayo. Y no es tanto la convocatoria que se dio anoche, sino los anuncios que va a haber hoy. A media mañana se espera que Josefina Vázquez Mota diga que no va y que el propio presidente Gustavo Madero pues se vaya del partido para poder competir, para poder hacer campaña ya abierta. Entonces hoy debemos de esperar algunos movimientos dentro del PAN, ya en la redefinición de quiénes sí van. ¿Quién contra quién? Quiénes iban y cómo van. Exactamente. La otra parte sería la definición de la alianza Ernesto Cordero, Juan Manuel Oliva, ¿no? Que se anunciará también hoy. Y algo que no viene en el PAI informativo es una información que se da en las primeras horas de este día sobre la muerte del músico artista español Paco de Lucía. Estaba en Cancún con sus, le gustaba mucho Cancún, iba muchísimo a ese destino turístico. Los reportes que hay es que estaba jugando en la playa con sus nietos, se sintió mal, lo llevaron al hospital y ahí falleció en el trayecto, así es. No hay todavía información sólida, información ya confirmada por las autoridades sobre cuáles fueron las causas por las que murió Paco de Lucía. Lo único que tenemos hasta este momento es que aparentemente es una causa, es un infarto, ¿no? Así es, un gran guitarrista, un músico que revolucionó la música flamenca, ¿no? En todo este movimiento del jazz, ¿no? Fue el embajador del jazz con el flamenco. Embajador del flamenco. Así es. Sí. En varias décadas, primero como dueto del cantante el Camarón, el Camarón de la Isla, y después ya como jazzista del flamenco. Bueno, pues descansa en paz Paco de Lucía. Vamos a los titulares de los periódicos esta mañana. Ana María, varias noticias pues que interesantes que nos presentan. El Universal en portada trae esta discusión que tuvo el Procurador General de la República, Jesús Murillo, y Eric Holder, que es el Procurador de los Estados Unidos sobre el tema de extradición. Estados Unidos pidió a México analizar el traslado del Chapo. Entonces y traen unas, y también ya andan algunas encuestas, aprueban estrategia de Peña Nieto, 75%, la captura del Chapo Guzmán es muy importante, el 75% dice que sí, el 23% dice que no, que nada poco. La Razón dice, ninguna prueba de que Nazario esté muerto, esto lo declara el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong a este periódico, en una entrevista que le dio a La Razón, firmada por nuestro compañero Pablo Iriart, pues le dice que no, para este gobierno, y es muy importante la aclaración, no ha muerto Nazario Moreno, alias el Chayo, el principal líder, uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios. No dice no ha muerto, dice que no tiene ninguna tienen pruebas. Sí. Bueno, a diferencia de lo que decía el secretario de Gobernación anterior. Bueno, que decía si está muerto. Él decía que había muerto en un combate. Y también presenta la nota de la identidad 100% confirmada por ADN, por huellas y varias pruebas más que le hicieron a Chapo. Vaya, cómo dieron declaraciones ayer sobre el tema de la identidad del Chapo. Salió el secretario de Gobernación, el portavoz de Los Pinos, Eduardo Sánchez, el Procurador General de la República, como que están es proporcional a la duda y los cuestionamientos. Circularon versiones, incluso una nota que varios medios reprodujeron de una señora en Mazatlán que salió a decir que su esposo había sido secuestrado y que les habían ofrecido dinero para que se hiciera pasar por el Chapo. Claro, son notas, pero me refiero a que varios medios Pero fíjate, es increíble, todo este tipo de contrainformaciones. Exacto. ¿Cómo genera credibilidad algo tan débil como esta declaración? Porque efectivamente lo hizo y varios medios lo reprodujeron. No fue un asunto de
cualquier persona en las redes sociales que se mete y lo dice, no, Sí, medios sí. Así es, medios lo de dijeron. varios países. Bueno, pues Milenio dice, tomará tiempo cambiar el rostro a Michoacán. Esto declara el presidente Peña Nieto. No hay varitas mágicas para lograr una solución de un día para otro. Estuvo ayer el presidente pues presentando programas sociales en Michoacán. Aún con todo esto que declara el presidente, los grupos de autodefensa pues siguen avanzando. Ayer se acercaron a Uruapan y ya veíamos aquí las declaraciones que han hecho ellos mismos, donde dicen que van sobre Morelia, la capital. Es decir, mientras el presidente pues está en este tema del desarrollo de Michoacán, las autodefensas siguen teniendo el control de varios municipios. En Excelsior buscan a socios y riquezas del Chapo, está en portada, reabrirán el caso de su fuga en el 2001, que eso tendría... Esa es una declaración muy interesante Sí. de Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, que ayer Sí. me parece que con dardos bastante dirigidos hace esta declaración diciendo, vamos a investigar la fuga si hubo funcionarios involucrados, y dos, también vamos a investigar las redes de protección y las redes pues, económicas que tenía este narcotraficante durante 13 años, es decir, habla de dos gobiernos. Ahora, fíjate, porque sí hay que detenernos un momento en eso. Sí. Ajá. Hubo 73 personas detenidas, incluido el director del penal de Puente Grande, que se fue prácticamente una década a prisión. Ya salió menos de una década, salió en el 2010. Pero los únicos que se fueron a la cárcel fueron el director del penal, funcionarios del penal y custodios, nada más. Solo ellos, o sea, nadie más pagó por esto. El día en que se fugó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, allá me parece que fue el 17 de enero del 2001, se encontraba en el penal el subsecretario de Seguridad, Jorge Tello Peón. Jorge Tello Peón, que había sido jefe del CISEN en la administración de Ernesto Zedillo. Nunca se enteró Tello Peón de que en ese momento ya no aparecía el Chapo. Ahora, nunca hubo ninguna consecuencia más que la vergüenza pública del subsecretario de Seguridad, que en ese momento la subsecretaría de Seguridad dependía de la Secretaría de Gobernación. Así es, todavía. Que es un poco el modelo que se ha repetido hoy en día. Y el secretario de Gobernación era Santiago Krill, hoy una figura muy importante en el Pacto por México. Yo no estoy de ninguna manera, ni siquiera sugiriendo un involucramiento. Me parece que se les puede voltear cuantas veces quieran y no. Lo que sí es la estructura que se daba, la estructura en el cuerpo de seguridad que se daba. Ahora, también hay algo que muy pocas veces se ha explorado. No se puede en este momento confirmar, nadie puede confirmar hasta hoy que el 17 de enero del 2001, si me acuerdo bien de la fecha, se fugó el Chapo. Ese día, y me puedo equivocar si es 17 o 19, pero ese día es cuando se dice, pero no hay ninguna prueba de que ese día haya sido. ¿Por qué razón? Porque durante más de un mes, es decir, durante todo diciembre, más enero, no hay ningún video dentro del penal de Puente Grande donde aparezca el Chapo. Entonces, o sea, pudo haber sido días antes. Pudo haber sido en noviembre, antes de que llegara el gobierno de Vicente Fox. Este es un dato que no es secreto, que es público, pero que se olvida a veces en la memoria. No hay, insisto, no hay un video en el penal de Puente Grande, de los muchos videos que hay internos de seguridad, donde haya aparecido Joaquín Guzmán Loaera. Ese es un dato muy interesante en términos de responsabilidad política, porque siempre, hasta el mismo presidente Fox ahorita como que estaba asumiendo cierta responsabilidad, no responsabilidad, sino defendiéndose abiertamente de aquellos que pues lo están acusando de que él, no tanto que estuvo involucrado, lo dejaron salir, lo protegieron. Pero que hay una responsabilidad política, básicamente, ese es el tema. Entonces es muy interesante que el presidente Fox no haya subrayado ese dato. Pues seguramente porque no lo sabe. O sea, no me extrañaría nada. La fecha fue el viernes 19 de enero, cuando se da como oficial que ya no está en el penal. Entonces, ese día es cuando se anuncia, pero no hay nada que permita confirmar que ese día se fugó en efecto. Por eso sí me parece de altísima relevancia
aunque parece algo ocioso, lo que dijo el vocero Eduardo Sánchez, el vocero del gobierno, decir vamos a investigar, porque sí me parece muy pertinente meterse a ver exactamente, meterse a profundidad para determinar cuál es la red de protección, cuál fue la red de protección, donde los únicos que pagaron es la los última custodios, parte. como siempre pasa en este el país, director el del hilo penal más delgado. y los custodios, que tenían que haber pagado el director del penal, pues sí, pero tenía que haber ido más arriba, y ahí aparece otro nombre muy interesante, que estaba en la Subsecretaría de Adaptación Social, Miguel Ángel Yunes Linares, que en ese tiempo era funcionario también de la Secretaría de Gobernación, es decir, subsecretario de Prevención y Adaptación Social, que era de quien dependían directamente los centros penitenciarios en el país. Así es que cuando dice funcionarios, yo sí quiero pensar que van a ir más arriba. Si ya se estuvo preso el director del penal y él habla de funcionarios, pues tienes que pensar que es hacia arriba, no hacia abajo. Hace varios años, Alejandro Gertz Manero, que en el gobierno de Vicente Fox cumplía una función de seguridad, dijo, los responsables se encontraban en la Secretaría de Gobernación. Sí. Esa es una declaración pública, es una entrevista que dio Alejandro Gertz Manero. Así es. Que será de las cosas que tendrán que investigar, y a lo mejor en una de esas hasta lo llaman a declarar. Hay en el Excelsior una foto que creo que vale la pena, y ojalá que tengamos la oportunidad de comentar, de los policías ucranos que están ucranianos, que están de rodillas pidiéndole perdón a la población por la violencia. Ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía, es impresionante, de verdad. Sí. Después de todos estos actos de represión pues brutal que hubo en las protestas en este país, ¿no? Sí, y es un... Mira, bueno, ya hay cambio de gobierno, es una situación muy inestable todavía. Ya se están empezando a sentir las reacciones de Rusia y de Putin en particular, y es una ojalá que tengamos la oportunidad de hablar sobre lo que está pasando. ¿Por qué están de rodillas los policías? Es la manera como están solucionando el no ir contra ellos. Así es. Hagan un ejercicio, una muestra pública de arrepentimiento, aunque por dentro piensen lo contrario, para abrir el espacio y que no empiecen a hacer una purga los que estén llegando de los cuerpos policiales y se genere otro tipo de conflicto. Oye, hay tres países, Ucrania, que hay que seguir muy de cerca, Ucrania, Egipto y, claro, Venezuela. Oye, otro tema que aparece hoy en las portadas de los diarios, que es importante porque mucha gente está pendiente de esto, son las quinielas para los Óscares, ¿no? El domingo se entregan ya los premios Óscar y empiezan los cronistas, los críticos de cine a hacer sus pronósticos sobre quiénes se van a llevar. Todos somos Gravity. Todos somos Gravity en México, sí. Aunque pues la pelea está reñida, ¿no? Ahí está también 2 años de esclavitud, que es una película que también ha sido muy premiada. Va a estar fuerte, hay buenas películas este año en los Óscares, así que ya estaremos viendo cómo le va al mexicano Alfonso Cuarón. Por lo pronto, hace exactamente un año los mexicanos fuimos testigos de un hecho histórico cuando la maestra Elba Ester Gordillo, para sorpresa de muchos, un símbolo de poder, de corrupción, de liderazgo sindical a la vieja usanza, era detenida. Elba Ester Gordillo, quien estuvo al frente del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante más de 20 años, está en estos momentos en la cárcel de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, enfrenta un proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Muchos dicen que la maestra ya ha sido abandonada por los que en su momento la ensalzaban cuando tenía poder. Me podría ir hoy, porque ya hay quienes. Y que sepa bien el gobierno del color que sea, del sitio donde esté, los maestros no nos arrodillamos. Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Me podría ir hoy. Ningún dinero. Y que sepa bien el gobierno. Me voy a ir cuando los maestros quieran que me vaya. Era la mujer más poderosa del país y presumía de ello. Nunca he pensado ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie. Pero la noche del 26 de febrero de 2013 fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto por desviar más de 2 millones de pesos en 2 cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claramente, estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto
beneficiándose varias personas, entre ellas el Bester Gordillo Morales. De acuerdo a la PGR, los recursos fueron usados en compras en tiendas de lujo en México y el extranjero, en cirugías estéticas, pagos a pilotos de aeronaves y adquisiciones de obras de arte. Esa misma noche fue trasladada al penal femenil de Santa Marta, Catitla, donde un día después se le vio por primera vez detrás de la rejilla de prácticas del reclusorio Oriente. Me reservo el derecho de responder de declarar cualquier interrogante que se quiera hacer, y para lo cual nombro a mis abogados a realizar. Tras considerar que la PGR fundamentó mal el expediente y vulneró su derecho al debido proceso, el 24 de septiembre del año pasado, el juez cuarto de distrito en materia de amparo le concedió un amparo. La dependencia impugnó el fallo el 3 de octubre y 5 días después consiguió una nueva orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal, que se tradujo en otro asunto de formal prisión. Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. Enferma y dejada a su suerte por quienes antes se decían sus leales, la maestra se dedica a leer y a escribir. Y como guerrera, dicen algunos, sigue peleando desde la prisión, ¿no? Hay crónicas que reseñan cómo se ha sobrepuesto a una serie de padecimientos físicos, a la depresión, a una serie de problemas del aislamiento, el abandono de muchos de los que eran sus amigos. Pero ella está enferma. Ella estaba enferma ya, por sí. Ella, una de las pocas cosas que ha pedido en la cárcel, como algo excepcional, es una cama. Es una cama especial, es una cama porque tiene este padecimiento renal derivado, pues, todas las secuelas de una vieja hepatitis C. Y de una donación de riñón que bueno, le hizo a su hija. Por eso tampoco lo poco que tiene no le funciona nada bien, porque efectivamente donó uno a su hija. Y no está bien de salud. Realmente quien la visita sistemática y regularmente es su doctor, para darle para estar permanentemente atento. Esa es la razón por la cual se encuentra en Tepepan, que hay la cárcel de Tepepan tiene facilidades médicas. Ahora, ella también lo permite la ley en casos de emergencia, como ya sucedió en una ocasión, puede salir de Tepepan custodiada para ir a atenderse a un hospital afuera, donde realmente tengan ya todo el equipo. Ahora, Raimundo, lo que impresiona, y impresiona porque es parte de la condición humana, no es algo que es muchos que en vida, en libertad, cuando ella tenía el poder, se declaraban elvistas y fueron parte de su grupo político, y ella los apoyó, los impulsó, los financió, incluso porque costeaba carreras políticas, pues después se desligaron totalmente, ¿no? O dijeron, pues sí, la maestra se equivocó. Yo he oído a varios que fueron parte muy cercana a ella decir, se equivocó, y yo sigo hacia adelante por otro lado, ¿no? Es parte, pues, de lo que ha pasado con todo este proceso, un año ya de la detención del Bester Gordillo. Sí, es un deslinde político para que no fueran arrastrados en algo que tampoco es de ellos, que lo estábamos viendo ahorita en este tipo de discursos que dio ya en la parte final de octubre. Esto fue de octubre a principios de enero, donde ella estaba muy beligerante y se volvió una persona un poco impredecible, ¿no? Sí, Cuando un político se vuelve impredecible, hay consecuencias. Entonces, si has sido parte del sistema, pues tiene alguna consecuencia. Si siempre has estado fuera del sistema, como Andrés Manuel López Obrador, pues no tienes estas consecuencias, porque hay una consistencia en tu actitud. Entonces, se sabe de principio que eres un político impredecible, pero siempre lo ha sido así, son reglas del juego claras. Sí, pero aún así decías tú. No, es que también hay que recordar cómo la cortejaban. Sí, todos los políticos, no todos, pero muchísimos, y aún con muchísima, la buscaban. Sí. No, y además con muchas críticas, o sea, ese vínculo entre un político con el Bester conlleva muchísimas críticas, pero era mucho más importante el apoyo que les pudiera dar, ya sea apoyo financiero o apoyo en votos, que pues la gente estaba dispuesta a obviarlo. 2 gobiernos panistas le cedieron una parte del poder. Sí, en el gobierno de Felipe Calderón pues, le dieron una parte del gabinete. Claro. En el gobierno de Vicente Fox llegó a ser inclusive mucho más brusco esto, como por ejemplo,
Ella era líder del sindicato de maestros y Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación. Pues Josefina Vázquez Mota tenía que ir a acuerdos a la casa de la maestra. Claro. Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación. No, Cualquier líder sindical tenía que haber ido al despacho del secretario de Gobernación a los ocurre acuerdos, ahora, como debe ser. Sí, como debe ser. Bueno, esta era la tergiversación del eje del poder en esos gobiernos con ella. ¿Se acabó? Se acabó, y varios que todavía hoy andan en la política, algunos son gobernadores, otros son candidatos presidenciales, le deben mucho, que ya no se acuerden, que ya no se quieran acordar. Eso es otra cosa. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con las quemadas del día al primer café. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acudió a las instalaciones del Comité Directivo de la 24ª Cumbre Iberoamericana, que este año se realizará en la entidad. El evento fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. El mandatario estatal comentó que Veracruz avanza en la disposición de espacios y la coordinación de actividades que ofrecerán. Está listo y preparado, y tenemos la determinación de, como se dice coloquialmente, echar la casa por la ventana. Listos para que esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que regresa a México sea todo un éxito. Este año, Veracruz será sede de varios eventos internacionales, como los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Olimpiada Nacional y la celebración del centenario de la defensa heroica del puerto de Veracruz. Proyecto 40. El gobierno de Puebla fue galardonado con la presea gobernante El Arte del Buen Gobierno, que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo. El premio en la categoría Gobierno Inteligente lo recibió el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, por la operación del Centro Integral de Servicios, lugar en el que los poblanos pueden realizar trámites de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Hace unos días diversos medios reportaron que el director de espectáculos del Ayuntamiento de Tecac, Yucatán, Óscar Hernández, apareció en unas fotos en donde aparentemente se mira desnudo con una mujer y otro hombre. Bueno, ya se imaginará el escándalo que se armó. Al respecto, declaró en un mensaje de Facebook que se sentía muy apenado por lo que estaba pasando, pero que por otra parte no tiene nada de qué avergonzarse. Pues, ya que somos cuates, quería pedirte un favor. Fíjate que siempre he querido ser un amante de tiempo completo. Pero la verdad ya no puedo. Mira, a la tercer chava quedo como moco en alberca. Si eso del internet y las redes mal utilizado es el diablo, oiga. Ahí tiene a los atletas españoles Daniel Martínez, Carlos Tobalini y José Lorenzo Hernández, quienes serán investigados por una fotografía que empezó a circular hace unos días, en la que salen haciendo un saludo nazi durante una reunión. ¡Es nazi! ¡A él! Y quien pasó de dirigir a un país a ser artista es el expresidente de Estados Unidos, George Bush, pues luego de que se dieron a conocer sus habilidades artísticas en 2013, después de que un pirata cibernético difundiera imágenes de pinturas del presidente que fueron enviadas por correo electrónico desde la mismísima cuenta personal, ahora expondrá su arte en la Biblioteca y Museo Presidencial. ¡Qué bonito! Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Antes de entrar a discutir este tema del funcionario del Ayuntamiento de Tecac, allá en Yucatán, le informo que este municipio anunció
el cese de Óscar Armando Hernández Rodríguez como director de espectáculos de esa localidad, después de que se difundieron estas imágenes que le mostrábamos. El ahora exfuncionario, como ya lo vimos, dijo que se siente muy apenado, pero esas fotos, insistió, forman parte de su vida privada. Y aquí, Raimundo, hay un debate, es decir, lo cesan porque aparecen fotos donde él está con una pareja, con un hombre y una mujer, y uno pregunta, ¿eso es ilegal o cometió algún delito o lo cesan por moralina? ¿Por qué? Pues los cesan evidentemente por el escándalo público, ¿verdad? Entonces hay una reacción del el presidente municipal que me parece que atenta contra la libertad. Y voy a decir por qué razón. Hay un criterio, un estándar internacional que viene mucho de los ingleses, que en esto tienen tanto tiempo de ordenados y organizados que tienen escándalos. Que tienen muchos estándares. Entonces, por ejemplo, sus criterios sobre qué es público y qué es privado, en el caso de funcionarios públicos o figuras públicas, llegan al nivel del ejemplo. Si un primer ministro inglés está tomado y va haciendo heces y lo toma un paparazzi en el lobby del hotel rumbo a su habitación, ¿es público o es privado? Y dicen, es público porque está en una zona pública. Entonces, ese fotógrafo no comete una violación ética, ni está invadiendo la privacidad del funcionario. Sí, y por eso es muy relevante para este caso. Si el paparazzi ahí anda colgándose en una cuerda y le toma fotografías adentro de la habitación del hotel, está invadiendo su vida privada. Entonces, lo que está adentro de tu propio espacio, dentro de tu propia casa, o en ese caso que mencionaban, dentro de una habitación del hotel, es un asunto de vida privada. Pero eso te ayuda a definir, Raimundo, porque también aquí lo que pasa es que en este caso que mencionas tú, le ayuda al primer ministro poder demandar al periódico que lo publica, ¿sí? El problema de este caso que me parece muy interesante es que salió en las redes sociales, que significa aquí, lo que pasa es que son dos, alguien cercano a él, son dos temas. Uno de ellas, o sea, una de las personas. Uno de ellos, seguramente lo traicionaron, es que aquí son dos temas, que no son excluyentes, lo que pasa es que son diferentes, ¿no? Estamos hablando sobre vida privada, vida pública. En este caso, o en cualquier caso, si no están violando la ley, sigue siendo un asunto de vida privada lo que está dentro. Exactamente. Si se viola la ley, entonces ese es el criterio. El bien mayor se tiene que denunciar. Si dicen, es que violaron mi privacidad, sí, pero lo que está usted haciendo afecta a la comunidad. Ahora, Raimundo, aquí el criterio me parece predominante es si este señor o este joven o lo que sea, funcionario del Ayuntamiento de Tecax en Yucatán, estaba en un área pública, si estaba en una oficina pública, por supuesto que es sancionable. Es un área pública. Pero si estaba en un cuarto de hotel o en un departamento, en una casa, haciendo lo que él quisiera hacer, eso es su vida privada. No hay ningún dato de que él hubiera violado la ley. No, pero no está violando la ley. Yo creo que en este caso ni siquiera es un tema de si violó la ley o no. Yo creo que es un tema. ¿Por qué lo cesan? Lo cesan porque los gobernantes tienen el derecho de poder exigirle a sus funcionarios cierta imagen, les guste o no. Y tal vez este funcionario, el presidente municipal, el que lo cesa, es un personaje muy conservador que no le gustó la idea de que de los tríos. Si tan bonitos que son los panchos y todo pues eso, hombre. Entonces, tal vez es exactamente eso. Entonces, por ejemplo, es un buen argumento. Es un argumento puede ser, aún así, yo creo que él podría apelar la violación de sus derechos. Yo les doy un ejemplo. ¿Qué tal que saliera un funcionario público vestido de Hitler en su casa, eso es con diferente. bandera? ¿Pero por qué? Porque tiene una connotación política. Es decir, el nazismo es un movimiento... O que estuvieran... es como estos que veíamos que estaban haciendo el saludo nazista. Exactamente. Es diferente. Ese era aquí, Ana María, ¿cuál es su delito? ¿Haberse acostado con dos personas a la vez, un hombre y una mujer? Sí, entonces, ¿eso es delito? Es que puede ser escandaloso para algunas personas, no es cuestión pero no es un delito. Es que aquí no es un debate si es un delito o no. Es un debate de cómo los gobernantes se perciben y qué tipo de mensaje quieren. A mí me pareció un poco exagerado, la verdad. A mí me parece moralino, es decir, yo creo que él podría apelar violación de sus derechos. Y no, yo creo que no los gana, ¿eh? Porque además los publican ellos. O sea, son ellos mismos los que están sacando la información. Entonces, moraleja, no se ande tomando fotos haciendo cosas raras porque todos saben estos tiempos, ¿no? Todo circula en el Facebook y en todas las redes sociales. Sí, ya se ha visto.
el costo político para varios funcionarios por asuntos que ni siquiera son de ellos, de sus familiares. ¿Te acuerdas la funcionaria de Costa Rica que corrieron porque se tomó fotos en lencería? Sí. Y entonces publicaron en internet. Porque el criterio es lo que tú dices. Los gobiernos se perciben que no pueden generar ese tipo de situaciones. Entonces aquí entramos... un debate. Es un debate muy interesante. Sí. En términos de vida pública, vida privada, desde mi punto de vista, sigue siendo un asunto de vida privada. En el sentido de cómo tienen que actuar los gobiernos para evitar que esto se convierta en un circo en contra de ellos, estas son las medidas. ¿Cuál es la lección? No, las personas públicas no pueden cometer estos errores. Exacto. Ahora, si le gustan los tríos, la lección es, si le gustan los tríos, no contrate mariachi. Ahí va el debate. Vamos a una pausa. Les dejo las cámaras. Sí, bueno, pues les dejo el debate más interesante. Les dejo el debate. Si tú trabajas por una empresa y esta foto sale, ¿te pueden despedir o no? Yo creo que no. Que nos diga la gente en Twitter, mándenos sus comentarios. Yo creo que no. A nuestras direcciones de Twitter, @AM Salazar, @Ribapá y @S García Soto. Volvemos de inmediato después de esta pausa. Frente a cientos de invitados, el diputado local Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del DF, rindió su primer informe de actividades. El primer año legislativo han sido dictaminadas cerca del 60% de iniciativas, cuando el promedio nacional es del 22%. Gracias también a todas las fuerzas políticas por hacer de este ejercicio democrático el eje del cambio. En total se han aprobado 222 iniciativas. Vamos hacia la reforma política del Distrito Federal. En ese sentido, deseo expresar mi absoluto reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa por ser el principal impulsor de la transformación política, económica y cultural de la ciudad. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que siga trabajando en la misma línea. El proyecto que se está impulsando y el cual forma parte de esta Asamblea y va a ser una pieza fundamental en la próxima Constitución de la capital, es un trabajo que ve por el bien común, es un trabajo que ve por los capitalinos y las capitalinas, es un trabajo que busca la cohesión, la unidad, que busca lo que me parece que es lo más importante, que la Ciudad de México siga siendo una ciudad de diálogo, una ciudad de tolerancia, una ciudad de paz. Saray Mariscal, Proyecto 40. En la Ciudad de México, la publicidad exterior es un desorden espectacular, tan grande como los que usted ve en cualquier punto de la capital. Tal saturación provoca contaminación visual que, lejos de disminuir, crece día a día. Y en este país no tenemos planeación en ningún sentido, ¿sí? Nuestras ciudades nacen, crecen y se enferman, ¿sí?, a disposición, ¿sí?, de la ocurrencia de las autoridades de ese momento, desafortunadamente, donde todos somos sabios para decir, aquí necesito esto. ¿Por qué? ¿Lo necesitas? O más bien es un interés económico, o es un interés político, o es una presión de algunos grupos. Un ejemplo es Periférico. Aquí son cada vez más los anuncios de Casa Publicidad, una empresa que 10 años atrás no figuraba en el padrón de publicidad exterior. Se dio un acuerdo en mayo del 2011 donde se infla el padrón en más de 1,300 anuncios y bueno, Casa Publicidad, ahí es donde se ve beneficiado justamente, le reconocen muchos anuncios a su favor, que son los que hoy en día se están viendo en Periférico y otras vialidades principales. El padrón se elaboró en la ciudad en 2004. Las empresas que se inscribieron tendrían derecho a participar en el reordenamiento de espectaculares. La lista incluía 43 empresas. Casa Publicidad no aparece en la misma.
Sin embargo, 8 años después, el 5 de marzo de 2012, se le reconocieron 148 estructuras. Además, tiene 500 columnas en varias vialidades y le autorizaron 8 licencias y 28 permisos en corredores. Algunos señalamientos apuntan conflicto de intereses, porque José Manuel Sánchez Carranco es dueño de Casa Publicidad y al mismo tiempo presidente de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior y miembro del Consejo de Publicidad Exterior. Como consejero que es de este Consejo de Publicidad Exterior, ha visto beneficiado al igual que algún otro actor. Han sido los principales beneficiados, a sus más allegados sin duda alguna. Una empresa allegada a Sánchez Carranco es Murales, que en 2011 recibió 209 espacios y que poco a poco ha cedido anuncios a Casa Publicidad. En la minuta de trabajo 001-2012 se consigna que Murales cedió 46 anuncios a Casa Publicidad. En ese mismo documento, Murales, sin mayor explicación, pide la reubicación de 102 anuncios en Bajo Puentes, anuncios que beneficiaron a otra empresa, Ipcon, quien a pesar de no estar constituida como empresa de publicidad exterior, tiene la concesión para colocar publicidad en 102 Bajo Puentes. Validó el borrar de los registros a una empresa y cedérselos a otra más. Esta empresa, Murales, le cede o le vende anuncios a Casa Publicidad. En el desorden urbano, sume usted a Clear Channel. En estructuras que están sobre periférico, de un lado se exhiben los anuncios de Casa Publicidad, del otro, Clear Channel. ¿Por qué estas empresas tienen cada vez más presencia en el mercado de publicidad exterior cuando no están en el padrón de empresas correspondiente? Ipcon, Clear Channel, Casa Publicidad y Murales son empresas de AMPE, la misma asociación que dirige José Manuel Sánchez Carranco. Isa Osorio, Proyecto 40. Hemos decidido salir a la calle y no dejaremos la calle, porque es nuestro derecho. Las calles son del pueblo, no de la policía. Las manifestaciones de opositores y seguidores del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela han dejado hasta el momento 16 muertos y decenas de heridos. Ayer en Caracas, oficialistas y opositores se concentraron en una plaza al este de la capital y marcharon hasta la sede de la Embajada de Cuba, donde fueron recibidos por guardias nacionales que con equipos antimotines bloquearon su paso hacia la sede diplomática. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro propuso a Maximilian Arbeláez como embajador de Estados Unidos. Al otro lado del mundo, el Parlamento de Ucrania votó a favor de que el presidente depuesto Víktor Yanukovych sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Yanukovych es acusado de asesinato masivo durante las protestas contra su gobierno que dejaron al menos un centenar de muertos. A su vez, 100 policías antidisturbios se arrodillaron para pedir perdón por las muertes de los manifestantes y afirmaron que siempre estarán junto al pueblo ucraniano. Asimismo, Rusia cuestionó la legitimidad de las nuevas autoridades de Ucrania y congeló la segunda partida de la ayuda financiera a la antigua República Soviética, al advertir que no está dispuesta a cooperar con un gobierno de la calle. Mientras tanto, en Egipto el presidente interino Adli Mahmoud Mansour nombró a Ibrahim Maalaf como primer ministro, luego de que Hassem al-Beblawi dimitiera de su cargo. El nuevo ministro fue un alto oficial del régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak. Así, tras el nombramiento oficial, Maalaf afirmó que incluirá consultas para formar el nuevo gabinete, que será anunciado en los próximos días. Lo que es interesante de esta nota es que estamos viendo cómo los países enfrentan, no necesariamente resuelven este tipo de violencia social, movimientos sociales. Por ejemplo, en Ucrania lo que pasó simple y llanamente salió el Parlamento de Ucrania y básicamente dijo, no, pues ya no queremos a este presidente y además queremos que le hagan un juicio
un juicio en una corte internacional y ya se ve la reacción de toda la estructura ante lo que es no un golpe de Estado, porque habíamos contado si eso es una revolución, se va a considerar una en este momento. Lo de Venezuela yo lo veo más difícil. Yo no sé qué está pensando estos muchachos que están protestando, la oposición, y qué está pensando Nicolás Maduro, pero en principio esto podía durar muchísimo tiempo. La diferencia es que en Venezuela se está hablando de grandes carestías, entonces va a llegar un momento en que esto pueda tener que el ejército diga aquí las cosas ya no van por buen camino. Exacto. Donde tampoco van por buen camino es con lo de la publicidad exterior. No, sí, también, bueno, ese tema, sí. Oye, es increíble la manera como hay esta concentración, y tú decías cuando estábamos viendo el reportaje que seguramente es una de las ciudades con mayor contaminación visual que hay. Donde usted voltee en esta ciudad, hay ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la regulación de la publicidad exterior? Porque esto se había controlado durante mucho tiempo, y de repente lo que hemos estado viendo a través de estos reportajes es un desastre en términos de que es un desorden. Así es. Claro. De que primero aquí hay cuando menos conflictos de interés, porque hay un control de un pequeñísimo grupo de empresas, que además hay cuestiones irregulares en materia de documentación, como estábamos escuchando en este reportaje, en esta investigación que ya lleva varias semanas, y la autoridad ausente. Que los responsables de regular la publicidad exterior, pues lo único que están mostrando es exactamente lo contrario a regular, es un favoritismo hacia un grupo de una persona, ¿no? Porque hablamos aquí de usar una sola persona que controla todo este negocio millonario. Es algo que nosotros tenemos que volver a entrarle, como lo hicimos hace ya unas 3 semanas, y volver a buscar a los responsables para que nos hablen. Los responsables en términos de autoridad, para que nos hablen de qué es la barbaridad que están haciendo. Y es un tema delicado porque implica contaminación visual, es decir, afecta el paisaje urbanístico, pone en riesgo a los ciudadanos. Hemos visto ya la caída de este tipo de anuncios que están colocados de manera insegura o en áreas donde no debieran estar. Incluso todo el tema que conlleva el lucro del espacio público, en un espacio que es de todos. Es feo, además afea las ciudades. Bueno, esta madrugada se confirmó una noticia lamentable para el mundo de la música, del espectáculo en general. El guitarrista Paco de Lucía, guitarrista español, falleció debido a un infarto después de que se sintió mal en su casa de Cancún. Nacido en Algeciras, provincia de Cádiz, España, es considerado uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca. Tenía 66 años de edad al momento de morir. Vamos a recordarlo en esta tarde con esta interpretación de uno de sus clásicos, una de las canciones y de los discos que revolucionaron el jazz y la música flamenca, Entre dos aguas. Con esto nos despedimos. Paco de Lucía, que pase usted una excelente tarde. Mañana aquí lo esperamos en el primer café. Ana María. Que tengan muy buenas tardes. Buena tarde, nos vemos mañana temprano. Hasta mañana.